Hola, les saludamos de parte de Morozova School y les damos la bienvenida a esta exploración del idioma ruso, una lengua con una historia, bueno, larguísima y como vamos a ver, con algunas sorpresas escondidas, en lugares inesperados, ¿eh? Así es. Hoy vamos a viajar desde los orígenes, allá en las lenguas eslavas, hasta la actualidad. Y vamos a fijarnos bien en cómo un idioma evoluciona, cómo se transforma y cómo viaja con la gente. Y nos detendremos en un caso muy particular, un dialecto ruso que ha sobrevivido casi aislado en Alaska. Suena fascinante, de verdad. Tenemos varias fuentes, ¿no? Desde historia lingüística hasta estudios sobre dialectos específicos. La idea es entender no solo la historia oficial del ruso, sino también estos caminos menos conocidos que ha tomado. Exacto. Ver esa diversidad. ¿Listos para este recorrido? Pues comencemos. Y recuerden que pueden unirse al canal de Morozova School para más contenidos sobre idiomas y culturas. No se lo pierdan. Ok, para entender cómo el ruso llegó tan lejos como Alaska y desarrolló cosas únicas, primero necesitamos ir a las raíces. A ver, ¿dónde empieza todo? Bueno, todo empieza dentro de la gran familia de lenguas indoeuropeas. El ruso pertenece al grupo eslavo, y más concretamente al subgrupo eslavo oriental, junto con el ucraniano y el bielorruso. Todas estas lenguas descienden de un ancestro común, el protoeslavo, una lengua que se habló, pues, aproximadamente hasta el siglo VI o VII después de Cristo. Protoeslavo, una lengua de la que no tenemos textos escritos, ¿verdad? Es más bien una reconstrucción de los lingüistas. Exacto. Es como armar un rompecabezas lingüístico mirando las lenguas hijas, las que vinieron después. Con el tiempo, ese protoeslavo se dividió en tres ramas principales. La oriental, que es la que nos interesa para el ruso, ucraniano y bielorruso. Luego la occidental, donde están el polaco, checo, eslovaco. Y la meridional, con el búlgaro, serbocroata, esloveno. Y un momento que siempre se menciona, crucial para la historia escrita, llega en el siglo IX, con dos figuras muy conocidas, Cirilo y Metodio. Efectivamente, estos misioneros bizantinos son clave, sí, porque crearon la primera lengua literaria eslava escrita, el antiguo eslavo eclesiástico. Lo interesante es que se basaron en dialectos eslavos del sur, de la zona de la actual Bulgaria, y lo usaron para traducir textos religiosos del griego. Era una lengua para la iglesia principalmente. Ah, y aquí surge esa curiosidad histórica. Siempre se habla de dos alfabetos, el cirílico y el glagolítico. ¿Cuál fue el primero realmente? Hay un poco de misterio ahí, ¿no? Sí, hubo debate, pero hoy hay bastante consenso en que el glagolítico fue el alfabeto original creado por Cirilo. Bueno, Constantino era su nombre de pila. Es un sistema de escritura muy original, bastante complejo visualmente. El alfabeto cirílico, que sí es la base del ruso moderno, parece que fue desarrollado un poco después, quizá por sus discípulos, en Bulgaria. Y este sí se inspira mucho más directamente en el alfabeto griego, pero añadiendo letras para sonidos eslavos que no existían en griego. Entiendo. Entonces este antiguo eslavo eclesiástico, con su alfabeto, ¿se convierte en la lengua escrita formal? ¿Cómo llega a Rusia, a la Rus de Kiev? Pues llega con expansión del cristianismo ortodoxo. Tras la cristianización de la Rus de Kiev, allá por el año 988, se adoptó el eslavo eclesiástico para los servicios religiosos, los textos oficiales, lo formal. Pero claro, esta no era exactamente la lengua que la gente hablaba en su día a día, en la calle. Ah, o sea, había una diferencia clara. Una cosa era la lengua escrita, formal, religiosa, y otra, la lengua hablada, cotidiana. Precisamente. La gente común hablaba dialectos locales del eslavo oriental, que con el tiempo darían lugar a lo que llamamos ruso antiguo. Y lo fascinante es que esta lengua hablada también empezó a dejar sus huellas escritas, no solo en documentos oficiales, sino en algo mucho más personal. Las famosas cartas en corteza de abedul encontradas en Novgorod y otros lugares, desde el siglo XI. Las cortezas de abedul. He oído hablar de ellas. Son increíbles, hay mensajes personales, cuentas, listas de la compra, incluso ejercicios escolares. Nos dan una ventana única a cómo hablaba la gente realmente. Entonces, durante siglos convivieron estas dos variedades, el eslavo eclesiástico para lo alto y formal y el ruso antiguo vernáculo para lo cotidiano y práctico. Una dualidad interesante. Muy interesante, ¿sí?
Y esta tensión, digamos, entre la norma escrita y el uso hablado, va a ser un motor constante de cambio en la historia del ruso. Con el tiempo, el centro de poder político se trasladó de Kiev a Moscú, ¿no? A partir del siglo XIV más o menos. Y el dialecto de Moscú empezó a ganar influencia y a convertirse en la base del futuro idioma estándar. Y ahí llegamos a un periodo de cambios enormes, el siglo XVIII, con el zar Pedro I, conocido como Pedro el Grande. Un personaje clave. Pedro el Grande, sí. Impulsó una modernización y europeización radical de Rusia. Quería poner a Rusia en el mapa europeo, literalmente. Y esto tuvo un impacto lingüístico enorme, claro. Se produjo una avalancha de préstamos léxicos de lenguas de Europa Occidental, alemán, francés, neerlandés, italiano, un montón. Palabras relacionadas con la ciencia, la técnica, la administración, la vida militar, la navegación. El ruso se abrió a Europa de forma masiva. Y no solo introdujo palabras, también le metió mano a la escritura, ¿verdad? Así es. Impulsó una reforma importante del alfabeto cirílico entre 1708 y 1711. Se eliminaron algunas letras que ya no representaban sonidos distintos o eran, redundantes, y se simplificó la forma de otras, fijándose en los modelos de las tipografías latinas de la época. El objetivo era crear una escritura civil. La llamaron Grazdansky Schrift, más simple, más clara, más adecuada para textos no religiosos. Buscaba diferenciarla de la escritura eclesiástica, hacerla más funcional, más moderna. Eso debió tener un impacto grande en la alfabetización y en cómo se percibía la lengua escrita, ¿no? Como alejarla un poco del ámbito puramente religioso. Sin duda. Fue un paso importante para, digamos, secularizar la escritura y acercarla a las necesidades de un Estado moderno. Pero el camino hacia el ruso moderno no termina ahí. A mediados del siglo XVIII aparece otra figura clave, Mijaíl Lomonosov. Lomonosov. Un personaje polifacético donde los haya, científico, poeta, gramático, y fundó la primera universidad rusa. Casi nada. Lomonosov fue crucial, sí, porque defendió el uso del ruso vernáculo, o sea, la lengua hablada real de la gente, como base para la lengua literaria y científica. Luchó contra el peso que aún tenía el eslavo eclesiástico. Escribió una gramática rusa importante y reflexionó sobre los diferentes estilos de la lengua. Reconoció que se podía usar el ruso para diferentes propósitos, desde la poesía más elevada hasta la comunicación científica clara. Quería darle dignidad a la lengua hablada. Pero a pesar de los esfuerzos de Lomonosov, parece que la élite rusa todavía tenía cierta preferencia por otros idiomas, ¿no? Especialmente el francés. Sí, eso es cierto. Durante gran parte del siglo XVIII y principios del XIX, el francés era la lengua de prestigio en la corte, en la nobleza. Se consideraba más elegante, más culto. Hay muchas anécdotas de nobles rusos que, se sentían más cómodos hablando y escribiendo en francés que en su propia lengua materna. Algo curioso. Y en ese contexto surge la figura que es considerada el verdadero creador, el padre del ruso literario moderno, Alexander Pushkin, a principios del siglo XIX. ¿Qué hizo Pushkin que fuera tan transformador? La genialidad de Pushkin fue de sintetizar. Logró fusionar de manera magistral varias corrientes. Por un lado, la lengua culta heredada de Lomonosov y la tradición literaria. Por otro, los préstamos europeos que ya habían entrado masivamente. Y, muy importante, la riqueza y la naturalidad del habla popular rusa. Él escuchaba a la gente. Creó un lenguaje increíblemente flexible, expresivo, equilibrado, capaz de tratar cualquier tema con profundidad y belleza, desde lo más lírico a lo más cotidiano. Y además, no tenía reparos en criticar a esa nobleza afrancesada que mencionabas. Exacto. Él defendía el ruso como lengua nacional y literaria plena, con todo su potencial. Sus obras, poesía, novelas en verso como Eugenio Onegin, dramas, cuentos, establecieron de facto las normas del ruso literario estándar. Normas que, con las evoluciones lógicas del tiempo, siguen siendo la base del ruso actual. Su influencia es comparable a la de Cervantes para el español o Shakespeare para el inglés. Demostró lo que el idioma podía hacer. Gracias a Pushkin, entonces, el ruso moderno se consolida y hoy es un idioma muy, muy extendido. Sí, muchísimo. Es lengua oficial en Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.
y tiene un estatus importante o es hablado por grandes comunidades en muchos otros países de la antigua Unión Soviética, Ucrania, los países bálticos, y también en comunidades de migrantes por todo el mundo, Israel, Alemania, Estados Unidos. Se calcula que hay más de 250 millones de hablantes en total. Es una lengua global. Y como ocurre con las lenguas que se hablan en territorios tan extensos y en contacto con otras, pues surgen variedades mixtas o dialectos interesantes, ¿no? Claro, claro. Como el surgik en Ucrania, que es una mezcla así espontánea de ruso y ucraniano en el habla cotidiana. O la trasianka en Bielorrusia, que mezcla ruso y bielorruso. Son fenómenos naturales que pasan en zonas de bilingüismo y contacto lingüístico intenso. Normal. Ajá. Y esto nos conecta de nuevo con esa historia sorprendente que mencionamos al principio, el dialecto ruso de Ninilchik, en Alaska. A ver, ¿cómo es posible que exista ruso allí si Alaska se vendió a Estados Unidos en 1867? Parece increíble. Es una historia fascinante de verdad. Es un caso de aislamiento lingüístico casi del libro. El ruso llegó a Alaska con los exploradores y comerciantes de la Compañía Ruso-Americana a partir del siglo XVIII. Se establecieron algunos asentamientos. Uno de ellos fue Ninilchik, en la península de Kenai. Cuando Rusia vendió Alaska, muchas comunidades rusas se fueron o se asimilaron rápidamente al inglés, pero Ninilchik quedó muy aislada geográficamente, muy apartada. ¿Aislada cómo? ¿Sin contacto con el exterior o...? Durante décadas, especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX, el contacto fue mínimo. Era una comunidad pequeña de unas pocas familias que mantenían el ruso como su lengua principal, la lengua de casa. Las fuentes hablan de periodos de hasta 20 años casi sin barcos ni visitas externas significativas. Imagínate. 20 años. Increíble. Es como si el tiempo lingüístico se hubiera detenido, o mejor dicho, hubiera seguido su propio camino, ¿no? ¿Qué le pasó a ese ruso aislado? Exactamente eso. Siguió su propio camino. Al estar separado del ruso que seguía evolucionando en Rusia y sobre todo sin la presión normativa de una educación en ruso estándar, este dialecto empezó a desarrollar características únicas. Por un lado, conservó algunos rasgos arcaicos del ruso del siglo XIX, cosas que quizás ya cambiaron en Rusia, pero también innovó mucho. ¿Qué tipo de cambios o características únicas tiene? ¿En qué se diferencia del ruso de Rusia? Pues los estudios lingüísticos que se han hecho, que no son muchos, y se basan en las últimas generaciones de hablantes nativos, que hoy son personas muy mayores de 80 o 90 años, señalan varias cosas interesantes. En la gramática, lo más llamativo es la pérdida del género neutro. El ruso estándar tiene 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Pero en Ninilchik, los sustantivos que eran neutros se han reasignado o bien al masculino o bien al femenino. Desapareció el neutro. Incluso, el uso del género femenino parece haberse reducido en algunos aspectos. Es un cambio gramatical fuerte. ¿Perder una categoría gramatical completa, como el género neutro? Es un cambio bastante grande. Sí. ¿Algo más? Sí, también hay diferencias en la pronunciación, claro, que a veces varía un poco entre familias dependiendo del origen exacto de sus ancestros rusos. Y en el vocabulario, algunas palabras rusas comunes han cambiado de significado allí. Se conservan palabras de origen siberiano que quizás ya no son tan comunes en Rusia. Hay préstamos de lenguas indígenas de Alaska, como el de Naina o el alutik, con las que convivieron. Y por supuesto, más recientemente, muchísimos préstamos del inglés, sobre todo desde que se estableció una escuela en inglés en la década de 1930 y el aislamiento disminuyó. ¿Y estas personas, los hablantes, los últimos hablantes, cómo se identifican? ¿Se sienten rusos? ¿Americanos? Se identifican como estadounidenses, por supuesto. Nacieron allí, es su país, pero son muy conscientes de esta herencia lingüística y cultural única, de esta mezcla. Es un dialecto que siempre fue oral. No desarrolló una forma escrita propia estandarizada. Las últimas generaciones aprendieron a leer y escribir en inglés en la escuela. Es un testimonio vivo y muy frágil de cómo una lengua puede adaptarse y sobrevivir en condiciones de aislamiento extremo, creando una variedad única que lamentablemente está en grave peligro de desaparición con sus últimos hablantes. Es una ventana fascinante a la plasticidad del lenguaje y a la historia misma. ¡Qué increíble! Bueno, volviendo ahora al ruso estándar, el que se aprende y se habla mayoritariamente hoy en día, ¿cuáles son esas características clave que lo definen? Ya mencionamos el alfabeto cirílico de 33 letras. Una característica fundamental, creo yo, es que es una lengua flexiva, muy flexible.
Esto significa que las palabras, especialmente sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos, cambian su forma, normalmente la terminación, para indicar su función gramatical en la oración. ¿Quién hace qué? ¿A quién? ¿Con qué? ¿Dónde? Esto se relaciona directamente con los famosos casos gramaticales, ¿no? El dolor de cabeza de muchos estudiantes. Exacto. Los sustantivos, adjetivos y pronombres se declinan, es decir, cambian su terminación según 6 casos: nominativo, el sujeto; genitivo, posesión, parte de algo; negación; dativo, a quién o para quién; acusativo, el objeto directo; instrumental, con qué o por quién; y preposicional, sobre qué o dónde, siempre con preposición. Esto, junto con el número, singular, plural, y el género, masculino, femenino o neutro, hace que las palabras tengan, bueno, muchas formas posibles. Suena complejo, y lo es al principio, pero imagino que permite una gran precisión y también flexibilidad en el orden de las palabras, ¿no? Precisamente, como las terminaciones ya te indican la función de cada palabra, el orden de las palabras en la frase es mucho más flexible que en español o inglés, por ejemplo. Se puede cambiar el orden para dar énfasis a diferentes partes de la oración sin perder el sentido básico. Eso le da mucha riqueza expresiva. Hablemos un poco de los verbos, que también tienen fama de ser complejos, pero muy, muy expresivos. La categoría de aspecto es central aquí, ¿cierto? Ciertamente. El aspecto verbal es quizás lo más característico y, sí, uno de los mayores retos para los estudiantes. Casi todos los verbos rusos existen en pares, un verbo imperfectivo y un verbo perfectivo para la misma acción. El imperfectivo describe una acción en proceso, habitual, repetida o sin indicar si se completó, como decir leía, estaba leyendo, suelo leer. El perfectivo, en cambio, indica que la acción se completó, tuvo un resultado o fue un evento único y puntual, como leyó y terminó, logró leer. Dominar cuándo usar uno u otro es clave para hablar ruso con naturalidad. Cambia totalmente el matiz. Además del aspecto, los verbos tienen tiempos, pasado, presente, futuro, y modos, y se pueden añadir prefijos y sufijos para matizar el significado de la acción de formas muy sutiles, ¿verdad? Sí. El sistema verbal permite expresar si una acción empieza, termina, si dura poco tiempo, si se hace de vez en cuando, si se hace por completo, si se hace a varios sitios. Es una riqueza expresiva muy, muy notable. Fascinante, la verdad. Pasando a la pronunciación, ¿qué destacarías como fundamental para alguien que aprende? Lo más importante. Yo diría 2 cosas principales. Primero, la palatalización, o el ablandamiento de las consonantes, como se suele decir. Casi todas las consonantes tienen una versión dura y una blanda, palatalizada, que suena como si tuviera una pequeña i o y justo después. Y esta diferencia es fonológica, es decir, cambia el significado de las palabras. No es un matiz opcional. Por ejemplo, brat significa hermano, pero brat con la T blanda significa tomar. Hay que aprender a oírlo y pronunciarlo. Entiendo. La diferencia entre duro y blando. ¿Y la segunda característica importante de la pronunciación? La segunda es la reducción de vocales. Las vocales que no llevan el acento tónico tienden a cambiar su sonido, a reducirse, a sonar más débiles o diferentes. El caso más famoso es el acañañe, que es típico de la pronunciación estándar basada en Moscú. La letra O, cuando no está acentuada, se pronuncia más como una A corta. Por ejemplo, corova, vaca, se escribe con 2 Os, pero se pronuncia algo así como caroba. Y la E átona a veces suena como I. Esto requiere bastante práctica para el oído y para la pronunciación. Y el acento, que no es fijo como en francés ni tan predecible como en otras lenguas. Puede caer en diferentes sílabas en distintas formas de la misma palabra. Otro desafío. Así es, el acento ruso es móvil y, bueno, hay que aprenderlo palabra por palabra. Y cómo cambia en la declinación o conjugación. No hay reglas fijas fáciles. Añade un nivel de complejidad, sí, pero también le da una musicalidad muy particular al idioma. ¿Qué son exactamente? Cierto. Los patronímicos son muy importantes en la cultura rusa. Es el nombre derivado del nombre de pila del padre. Forma parte del nombre completo oficial en Rusia y otros países de influencia rusa. Se forma añadiendo sufijos como ovich o evich para los hombres, que significa hijo de, y ovna o evna para las mujeres.
hija de, al nombre del padre. Por ejemplo, si el padre se llama Iván, su hijo será Ivanovich y su hija Ivanovna. Y esto se añade después del nombre de pila. Por ejemplo, María Ivanovna. Exacto. Y se usan mucho en contextos formales o para mostrar respeto al hablar con alguien. Llamar a alguien por su nombre y patronímico es una forma común y respetuosa de dirigirse a personas adultas, colegas, etc. Vaya recorrido hemos hecho, desde las raíces comunes del protoeslavo, pasando por las reformas clave de Pedro I y la genialidad de Pushkin, hasta llegar a esa increíble y casi desconocida isla lingüística en Ninilchik, Alaska. Uf, ¿qué idea principal nos llevamos de todo esto? ¿Cuál es la gran lección? Yo creo que la idea principal es ver a la lengua como algo vivo, dinámico y viajero. Las lenguas no son estáticas, no son piezas de museo fijas. Cambian con el tiempo, se influencian mutuamente, viajan con las personas, con las migraciones, con la historia. Y se adaptan a entornos nuevos y a veces extremos, como vimos en el caso de Ninilchik. Nos muestra la increíble resiliencia y capacidad de adaptación del lenguaje humano. Puede, por un lado, preservar rasgos antiguos y, por otro lado, generar innovaciones únicas. Crea una ventana a la historia del idioma y a la historia de una comunidad, una diversidad que enriquece nuestra comprensión de lo que es una lengua, ¿no? Que no hay una sola forma correcta. Sin duda, y nos recuerda también la importancia de estudiar y documentar estas variedades lingüísticas minoritarias, como la de Ninilchik, antes de que se pierdan para siempre, porque cada una de ellas es un tesoro cultural e histórico irreemplazable. Nos deja pensando. ¿Conocen otros ejemplos similares? ¿Casos de lenguas o dialectos que hayan sobrevivido así, en aislamiento, quizá en islas, montañas o comunidades muy remotas, desarrollando características inesperadas y únicas? Es una pregunta interesante para reflexionar. Queremos darles las gracias por acompañarnos en esta exploración del idioma ruso. Ha sido un placer compartir esto con ustedes de parte de todo el equipo de Morozova School. Esperamos que hayan encontrado interesante este viaje por la historia y las curiosidades del ruso. Sí, ha sido un placer compartir estos detalles. Recuerden que en la descripción del episodio encontrarán algunos enlaces por si quieren profundizar en la historia del ruso o en el fascinante caso de Ninilchik. Hay más para leer ahí. Exacto. Y no olviden unirse al canal de Morozova School para no perderse futuros contenidos sobre lenguas y culturas. Hay mucho más por descubrir. Hasta la próxima.